partir de este momento un espacio de reflexión y doctrina católica, reflexionando nuestra fe. Mensajes que permiten comprender y profundizar por qué creemos. Conduce Pedro José Sarmiento. Fe que piensa y pensamiento que ora. Cordial saludo, queridos oyentes de la emisora mariana. En los próximos minutos los invitaremos a reflexionar nuestra fe con el tema de por qué existe la revelación, o mejor, por qué y cómo se revela Dios al hombre. Hemos comentado en los otros programas que en el hombre existe un deseo natural de alcanzar un conocimiento pleno de Dios, pero que el hombre no puede alcanzar sin la ayuda de Dios mismo. Hoy hablaremos de cómo Dios se ha revelado como un ser personal y trino a través de la llamada historia de la salvación, que recoge la Sagrada Escritura, es decir, la Sagrada Biblia. Con esta revelación, Dios se rebaja a la altura del entendimiento humano y les ofrece a los hombres, en su propio lenguaje, la posibilidad de vivir en comunión con Él para que puedan participar de sus bienes, de su vida y de su ser, y gozar de esta felicidad infinita, de esta bienaventuranza para siempre. Pues bien, hoy trataremos de esta gran noticia, la noticia de la salvación del hombre. Pero, ¿de cuál salvación hablamos? ¿Qué significa salvarnos? Pues salvarnos significa salvarnos de la muerte para siempre, del sinsentido de la vida, que no es otra cosa que una muerte en vida, de una resurrección prometida en la que confiamos a través de la fe y del amor que Dios mismo nos ha comunicado con la revelación. Primero con sus profetas y milagros, y luego la revelación que Él mismo ha hecho de sí mismo en la persona de Jesucristo, Dios y hombre verdadero, luz de luz para todos los tiempos. Bienvenidos. Reflexionando nuestra fe es un programa que emite la emisora mariana y que es conducido por Pedro José Sarmiento Medina, magíster en teología y profesor universitario. Nuestro programa puede escucharse en la web de la emisora mariana, emitida desde Chía, Bogotá, y puede ser escuchado también en la plataforma de YouTube, bajo el nombre de emisora mariana, Reflexionando nuestra fe. Reflexionando nuestra fe es un programa que permite avanzar y profundizar en el conocimiento de nuestra fe cristiana católica para vivir con mayor integridad y coherencia como hijos de Dios, destinados a una vida eterna de plenitud y de felicidad con Dios Trinitario. Reflexionando nuestra fe. Todo hombre alberga en su corazón un deseo de conocer, de saber y de entender el porqué de las cosas. Aristóteles decía que todo hombre tiene el deseo de saber,
que no es otra cosa que saber de Dios, el deseo de un conocimiento de Dios que no puede alcanzar el hombre por sí mismo. En la historia de la salvación, que no es otra cosa que la historia de la revelación de Dios, Dios se ha revelado como un ser personal y trino. Esto es, Dios es una persona tal y como nosotros somos persona. Somos una imagen y semejanza divina, en tanto que somos personas. Dios también se ha revelado como un ser trino. En Dios hay tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Tres personas, tres realidades personales en un solo Dios único y verdadero. La comprensión de este misterio supera la razón humana. Es verdad que no comprendemos sino muy poco de Él. Dios es uno y trino a la vez. Y esto lo hemos sabido por boca de Jesucristo, segunda persona de esta Trinidad, hecho hombre, y esta verdad ha sido comunicada a nosotros por su boca y luego recogido en la Sagrada Escritura por la mano de los evangelistas. En una primera parte, Dios inspiró decenas de autores para que escribieran los textos sagrados que anunciaban la venida de un Salvador, Jesucristo, Dios y hombre verdadero, dos naturalezas en una sola persona divina y humana a la vez, encarnado de la Virgen María. En una segunda parte, las enseñanzas de Jesucristo, la mayoría y más importantes, también fueron recogidas, inspiradas y recordadas con la ayuda de la y luz del Espíritu Santo para que quedaran escritas en el Nuevo Testamento. Antiguo y Nuevo Testamento son, pues, testamento de Dios, con el que el Creador se revela al hombre y le manifiesta su plan de salvación que, como hemos venido diciendo, significa salvarnos de la muerte para siempre, del sinsentido de la vida, que no es otra cosa que una muerte en vida, y abrirnos a la promesa de la resurrección prometida, en la que confiamos a través de la fe y del amor que Dios mismo nos ha comunicado. Antiguo y Nuevo Testamento son la revelación misma de Dios en la historia humana. La interacción de Dios en la propia historia del hombre, en donde con milagros, palabras, acciones, mandamientos y relación de amor, Dios experimenta en conjunto con el hombre una relación constante de paternidad, de misericordia y de redención. En la Sagrada Escritura, Dios nos prepara para su segunda venida, en la que vendrá rodeado de sus ángeles a juzgar a los vivos y a los muertos, para que vivamos por fin en su reino que no tendrá fin. Fe que piensa y pensamiento que ora.
Pues bien, tal y como hemos dicho, el hombre no pudo escribir por sí mismo y para sí mismo un libro como la Biblia, que se implica en la historia del hombre y que nos abre al conocimiento de Dios mismo. La Sagrada Escritura, es decir, la Santa Biblia, es un libro inspirado por Dios mismo, que escogió decenas de autores para transmitir su mensaje de salvación mediante la inspiración. Así, la Sagrada Biblia es una prueba fehaciente del amor divino al hombre, que narra por cerca de 20 siglos la relación de Dios con su pueblo elegido para acoger a su Hijo, la suprema revelación de sí mismo a todo hombre, en toda época para alcanzar el perdón y con éste un destino eterno en su presencia. En efecto, la Sagrada Escritura nos da cuenta de Dios en todo lo que dijo. Inspirada por el Espíritu Santo, nos narra enseñanzas, gestos, acciones que hablaron al mundo de su tiempo y también a nosotros, en nuestro presente, el camino que nos conduce a la salvación. La Sagrada Escritura nos revela la perfección y la ejemplaridad de Jesucristo como Maestro divino y humano, y nos revela que su vida y presencia real entre nosotros es la puerta por la que debemos entrar, la roca en la que debemos fundar nuestra vida y la vida que nos permite vivir. Pero volvamos al sentido de la revelación. Dios ha querido revelarse, salir de su misterio, y ha querido venir al encuentro de los hombres invitándonos a una relación de amor con Él. Dios es el único capaz de satisfacer el corazón humano con su amor infinito, de colmarlo con tal abundancia que nos da una felicidad mucho mayor que la que el hombre se puede dar a sí mismo. Como dice San Pablo, ni ojo vio, ni oído escuchó, ni pasó por el corazón del hombre lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Así, la revelación es la realización de las aspiraciones más profundas de aquel deseo infinito y de plenitud que alberga el corazón humano, y lo abre a una felicidad no momentánea ni limitada, sino eterna. La revelación responde a un plan de Dios que se desarrolla mediante su intervención en la historia a través de acontecimientos concretos, como cuando llamó a Abraham a la fe, la liberación de los israelitas de Egipto, la separación del Mar Rojo a manos de su profeta Moisés, y todos los milagros que se narran en la Sagrada Escritura, desde la creación del mundo, la creación del hombre, el diluvio universal, el arca de Noé, el reinicio de la historia humana luego de dicho diluvio y la preparación para la venida de un Salvador que llegará casi en secreto, lleno de humildad y que nacerá en un pesebre para la salvación de los hombres. Todos estos acontecimientos históricos concretos con significado espiritual y de redención para el hombre hacen en su conjunto el plan de la salvación divina para el hombre. Todas estas etapas, en su mayoría graduales, constituyen una historia que no es otra que la historia de nuestra salvación, la salvación de Dios a los hombres. La historia de la salvación inicia con los primeros libros del Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, principalmente, y en los siguientes libros que anuncian y preparan el más grande acontecimiento de toda la historia humana y de la salvación. Nos estamos refiriendo al maravilloso, al increíble, al nunca bien comprendido misterio de la encarnación de Dios en el seno de una joven virgen llamada María. Este suceso histórico concreto, el más grande suceso de la historia humana, marca la plenitud de este proyecto de salvación de Dios.
La encarnación, veníamos diciendo, es el acontecimiento más importante, el más singular de toda la historia humana. Se trata de una intervención diferente a las que con anterioridad había hecho Dios en la historia humana. La encarnación es un acontecimiento singularísimo en donde Dios mismo entra en la historia, es decir, Dios inmenso, infinito, decide voluntariamente y por amor hacerse hombre y protagonista de nuestra historia para guiarnos y conducirnos a su Padre, Dios, nuestro Padre. Esta es la razón por la cual en la piedad católica rezamos el Ángelus. El Ángelus es el momento en que recordamos la encarnación divina. Es el momento maravilloso en donde la piedad y el corazón humano se ponen de rodillas ante este misterio maravilloso, inmenso, infinito, en que Dios se encarna y se hace hombre y se mete en la historia del ser humano. Dios lo hace desde dentro de nuestra historia, también con su predicación, con sus milagros, con su pasión, con su muerte y resurrección, y finalmente con el envío del Espíritu Santo que prometió a sus discípulos para consolidar a su iglesia, que también por su propia voluntad está implicada en esta tarea de salvación. Dios no nos quiso salvar solos, nos quiere salvar también con la iglesia de la que Él es cabeza. Cuenta con la ayuda de nosotros los humanos, con nuestras debilidades, para que esa tarea de la salvación sea posible. Con todo esto que hemos hablado hasta ahora, es preciso preguntarnos si realmente hemos reflexionado seriamente este misterio de salvación, si nos hemos detenido a pensar cuán grande y maravilloso ha sido Dios que ha querido hacerse parte de la historia y con un diálogo personal que los evangelistas recogieron en el Evangelio, nos señaló el camino, la ruta para alcanzar la vida eterna. Y esto lo hizo posible, lo abrió las puertas del cielo con el maravilloso sacrificio de la cruz. Es simplemente maravilloso, es indescriptible con palabras. Detengámonos a pensar este misterio de amor por unos instantes y demos gracias a Dios por tan invaluable acción, inmensa, grandiosa, como ninguna otra en la historia, inmensa y grandiosa como solo puede ser hecha por Dios. Este gran proyecto y hermoso de la salvación, de nuestra salvación, en el que hemos sido elegidos por Dios desde antes de la creación del mundo en Jesucristo, hace que la historia de la salvación sea una revelación, un hecho maravilloso, un hecho que narra la historia de un Dios de amor que nos busca, nos explica que no somos fruto de la casualidad, sino que hacemos parte de un proyecto de amor eterno. Dios pensó en crearnos, nos contempló con ojos de Padre y nos destinó a ser hijos suyos, adoptivos y hermanos en Jesucristo, su Hijo único. Esta es la raíz última que se encuentra escondida en el misterio de Dios y que nos tiene que llenar de dicha. Es necesario decir que Dios no espera ningún beneficio por este pacto de amor con el hombre. Él no necesita de nada porque Él es un ser infinito, trascendente, eterno, omnipotente y totalmente por encima del mundo. No obstante, por su grandeza y por su ternura y su amor, nos pone una alianza de pura benevolencia, con el que trae la felicidad para su pueblo elegido, Israel, y luego para el mundo entero. El Dios que se revela en el Antiguo Testamento
es superior y trascendente al mundo e íntimamente relacionado con el mundo, con el hombre y con su historia. Dios por sí mismo queda inaccesible en su majestuosidad a los hombres, pero su amor lo hace inmensamente cercano. Tan cercano que se hace hombre, tan humilde que se hace hombre, tan humilde que se hace hombre naciendo en un pesebre, tan humilde que se hace pan y vino para nuestro alimento. Jesucristo, Dios y hombre verdadero, es la revelación de Dios al hombre. En Cristo nos revela su amor y su misterio, y consolida el misterio de la salvación en su pasión, muerte y resurrección. Todo esto que hemos venido diciendo refleja el carácter personal de Dios. En efecto, Dios tiene un carácter personal, porque es propio de las personas decidir, elegir, amar y manifestarse a otros. Así como los hombres tenemos esas actividades, Dios mismo también, como ser personal, las hace a través de la historia de la revelación en el Antiguo Testamento y luego con su boca en el Nuevo Testamento. Dios se revela con sus palabras. Dios refiere a sí mismo con sus expresiones en primera persona, por ejemplo, cuando dice: yo soy el Señor tu Dios, el que te ha sacado del país de Egipto, de la casa de la esclavitud. Otras veces es el profeta el que comunica las palabras que Dios le ha dicho cuando dice: esto dice el Señor, cuando me acuerdo de ti y del cariño de tu juventud, como lo dice el profeta Jeremías. Dios se acordó de Raquel, la escuchó y la hizo fecunda en otras ocasiones. Dios se revela en sus palabras y obras y en sus milagros, como nos lo narra la Sagrada Escritura, como hechos, como visibles, como cuando se obtiene agua de una roca o cuando abre el mar con el poder que le entrega a Moisés para salvar a su pueblo. Pero en el Nuevo Testamento hay una novedad sorprendente con respecto al Antiguo. Los evangelios nos muestran que Jesús llama al Padre, a Dios, Padre mío, en una forma exclusiva e intransferible que demuestra que hay una relación entre el Padre y Jesús, y que esta relación es única y singularísima, que no se puede expresar en términos humanos y temporales. Las palabras, obras y acciones de Jesús indican que Jesús no es solamente hombre, y aunque Jesús nunca se proclamó Dios, dio a entender con absoluta claridad que sí lo era. Por eso los apóstoles proclaman en sus escritos que Jesús es el Hijo de Dios, eterno, se hizo hombre por nosotros y por nuestra salvación. Jesús además no solamente reveló la estrecha relación con el Padre, sino que también nos reveló al Espíritu Santo como Dios mismo, en la relación con el Padre y con Él mismo. De esta forma, Dios se nos revela en el Antiguo Testamento manifestando su dimensión sorprendente, es decir, que Dios existe como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Este es el misterio de la Santísima Trinidad que nos habla de la realidad divina y que luego Jesús, con su propia presencia y con sus propios labios, nos ratifica esta dimensión trinitaria de Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo no significa que sean tres dioses, sino tres personas distintas en una relación profunda e íntima. Decimos que el misterio de la Trinidad se explica en esta relación paterno-filial de amor y de confianza de la que surge el Espíritu Santo. En el plano divino, ese amor y confianza son totales, tanto que el Padre es totalmente íntimo al Hijo y viceversa, y el Hijo al Padre. Análogamente, la relación entre cada uno y su propio espíritu de intimidad
nosotros como seres humanos a veces nos encontramos con nosotros mismos en el fondo de nuestra conciencia. Escrutamos nuestros pensamientos, sondeamos nuestros sentimientos y así nos conocemos interiormente. Si se pudiera hacer una analogía, podríamos decir que el Espíritu Santo es Dios que se conoce con el corazón de Dios. El mismo es misterio de la recíproca intimidad del Padre y del Hijo. Todo esto nos conduce a una gran conclusión. Dios es un misterio de amor, no de amor hacia el exterior y hacia las criaturas solamente, sino de amor interior entre las personas divinas. Este amor es tan fuerte que Él y las tres personas que es son una única realidad, un solo Dios. Volviendo a la revelación de Dios al hombre, recordemos que el Concilio Vaticano II sintetiza cuál es el objetivo de esta revelación. Afirma que Dios invisible le habla a los hombres como amigo movido por su gran amor y mora en ellos para invitarlos a una comunicación consigo y recibirlos en su compañía. En suma, el objetivo de la revelación es ofrecer a los hombres la posibilidad de vivir en comunión con Él para que puedan participar de sus bienes y de su vida, y que esta revelación se refiere nada más y nada menos que a la felicidad eterna para la vida de cada hombre y de cada mujer. De lo dicho anteriormente, quedémonos con que la revelación de Dios se rebaja a la altura del entendimiento humano y le ofrece a los hombres, en su propio lenguaje, la posibilidad de vivir en comunión con Él para que podamos participar de bienes, de su vida y de su ser, y gozar de esta felicidad infinita, de esta bienaventuranza para siempre. Esta participación la hace posible Jesucristo, Dios y hombre verdadero, revelación de Dios mismo, en persona, quien murió en la cruz como sacrificio por amor a nosotros, para el perdón de nuestros pecados, única condición para poder entrar en la gloria del Padre Rey Eterno. Nada más por hoy, queridos amigos. Seguiremos reflexionando y profundizando en nuestra fe en estos espacios. Un cordial saludo para todos los oyentes de la emisora mariana. Un espacio de reflexión y doctrina católica, reflexionando nuestra fe. Mensajes que permiten comprender y profundizar por qué creemos. Conduce Pedro José Sarmiento. Fe que piensa y pensamiento que ora.